privilegio traer el consejo de la palabra en esta mañana. Le damos la cordial bienvenida, la Iglesia Betania le da la cordial bienvenida a todas las visitas que nos acompañan en esta mañana, esperando que algo de esta palabra lo puedan llevar en sus corazones. Vamos a orar para dar comienzo a nuestro estudio. Amén. Así como están sentaditos. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias por tus misericordias de cada día, por tus bondades, aunque a veces no las reconocemos, Señor. Aunque a veces las pasamos por alto y nos enfocamos solamente en las cosas malas. Hoy queremos, Señor, entender que todas las cosas, Señor, vienen de tu mano. Parezcan malas, Señor, todo proviene de ti, Señor. Y es para el beneficio de nuestra alma primeramente. Te pedimos, Señor, que si es posible que pase de esta copa, lo que nos haga mi voluntad se nos da tuya. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo desde anoche le estoy pidiendo al Señor, Señor, ven por tu iglesia esta noche. No me oyó. No me oyó. No sé por qué, pero bueno. Muchas veces vemos en el internet o en la televisión noticias, especialmente ahora, de otros países donde las personas se mueren literalmente de hambre. Sin embargo, en este lado del mundo, en este país, derrochamos el dinero solamente en cosas superficiales sin sentido. Hay niños siendo abusados por sus propios padres, física, emocional, sentimentalmente. Niñas, he visto unas noticias últimamente de 8, 10, 12 años siendo vendidas a hombres viejos, sin escrúpulos, que dicen para casarse con ellas. Vemos también a gente anciana siendo abusada de diferentes maneras, golpeada por sus propios hijos y por sus propios nietos o por las personas que están supuestas a cuidarlas. Y realmente uno dice, ¿qué está pasando? Estaba viendo un documental en el internet de chinos comiendo incluso bebés abortados, haciendo caldo de eso, un sancocho. Mi pregunta en mi mente es, y la pregunta que se ha hecho desde el inicio de la humanidad es, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Será acaso Dios indiferente a todo lo que sucede? ¿Será que a Dios solamente no le importa? Y esta es la pregunta que se hacía Asaf. Asaf escribió entre 12 capítulos del libro de los Salmos, y entre ellos está el Salmo 73. Pero ¿quién era Asaf? Traje una pequeña biografía de Asaf. Dice, Asaf significa el que se junta. No voy a dar citas bíblicas por todo el tiempo, aunque quiero que se vaya rápido. Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la música del templo. Se le llamaba también profeta en Crónicas, y su nombre se halla prefijo en 12 salmos, 50 y del 73 al 83. Escrito tal vez para él o para que su familia los cantara. Descendiente de Leví por medio de Gersón, durante el reinado de David. Los levitas nombraron a Asaf cantante principal y cimbalista. Asaf acompañó el arca cuando éste se trasladó desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Se dice que Asaf era un hombre de visiones que profetizaba con el arpa. Los hijos de Asaf continuaron un grupo especial en el marco orquestal y coral. Tuvieron un papel destacado en la inauguración del templo y al llegar allí el arca desde Sión. De igual manera, su presencia fue notoria al tiempo de las reformas del rey Ezequías, así como cuando se celebró la gran Pascua durante el reinado de Josías.
Algunos de sus descendientes estuvieron en el primer grupo que regresó de Jerusalén del exilio babilonio. Esto lo saqué del internet. No diga que, ay, hermano Luis, qué inteligente. ¿Se sabe todo? No. Nada de especial. El tema de esta mañana es cuando todo parece ir mal. ¿Le ha pasado a usted cuando se rompe una cosa, la arreglan y se rompe otra, y la tratan de arreglar y no la terminan de arreglar y se rompe otra cosa, o el carro, la nevera? Yo no salgo de ahí. Pero bueno, este salmo lo hemos dividido en dos partes. Del versículo 2 al 14, Asaf presenta el problema que él tiene. Pero del 17 al 28, el problema se soluciona. Dice el versículo número 1: ciertamente es Dios bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto es en el Salmo 73, del 1 al 28. A veces vemos películas donde empieza una escena, quizá de tragedia, y todo el héroe de la película, y está todo lastimado, porque ven el helicóptero y todo. Y de repente salen unas letras donde dice: una semana antes, o un mes antes, un año antes. Parece que Asaf empezó por la conclusión en este salmo. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué es lo que sucede? Después del versículo 2 empieza a dar un relato de lo que él sentía, de lo que era su problema. El escritor Asaf no está dudando ahora de la bondad de Dios, sino la está poniendo como un ancla para lo que va a presentar. Es decir, su fe la está anclando en el primer versículo de que Dios es bueno para con Israel y para todo lo que nos hemos limpiado en nuestro corazón. Dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Asaf sabía lo que había dicho en el versículo 1, pero aquí está planteando el problema. En el versículo 1, él decía que Dios era bueno, pero aquí había otra verdad que le estaba molestando también. Dios es bueno, es verdad, pero aquí hay algo que me está inquietando y yo quiero expresarlo, porque muchas veces nos quedamos con ese dolor interno solamente para nosotros mismos. Dice: por poco le hizo resbalar, hizo que sus pasos resbalasen. ¿Qué quiere decir esto? Que casi resbaló, no nos explica la Biblia que él cayó, que se salió, que dejó lo que él estaba haciendo en el templo. No, sintió este problema en su corazón, pero no lo hizo resbalar completamente. Es decir, ay, me tropecé y me caí. Bueno, cayó. Ay, me tropecé, pero casi me caigo. No se cayó. Es lo que le pasó a Asaf. Dice el versículo 3: porque tuve envidia, y aquí está la palabra, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí está presentando a Asaf el primer inconveniente, que era la prosperidad de quienes, de todas las personas, no, de los impíos. ¿Qué es un impío? Solamente alguien que no conoce de Dios. Y aclarando que en este tiempo el ser ateo era casi nulo, eso no existía. Todas las personas básicamente creían en un Dios. Pero aquí lo llama como impío a las personas que, a pesar de que conocen de Dios, no le buscan, no le siguen y no le sirven. Solamente lo tienen que a un lado. No me importa. Ahora, aquí dice: porque tuve. ¿Qué quiere decir tuve? Es un indicativo pretérito perfecto simple.
O bien se le llama, ¿qué? Pasado. Exactamente. No lo está expresando como algo que le está sucediendo en este momento, sino algo que ya pasó. ¿Qué es lo que sucede? Asaf no iba expresando en un diario lo que él iba sintiendo. Bueno, esta mañana me sentí triste porque había unos impíos que le iban mal o que le iban bien. No. Él vio el problema y esperó hasta que se solucionara el problema para entonces empezar a escribir. Esto lo vamos a ver también en el versículo 15. Otra cosa que me llamó la atención es de que Asaf no tenía miedo de reconocer sus pecados o debilidades, sino que ¿qué hizo? Los enfrentó. Ahora, acuérdense, aquí está en pasado. Si yo estoy cometiendo algo en este momento, yo no voy a salir como loco a decir, estoy haciendo esto. No. Aquí esperó hasta que se solucionara todo el problema para él decir, es verdad. Yo pensaba de esta manera, pero ahora reconozco que estoy equivocado. Ahora, ¿qué actitud tomamos nosotros con respecto a esos pecadillos que están por ahí escondidos? Cuando venimos a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, reconocemos que tenemos pecado en nuestra vida, que necesitamos de Dios, pero muchos de nosotros, y siendo honestos, tenemos un pequeño closet donde ahí no queremos que entre Dios. Ese es únicamente para nosotros. Y puede ser de diferentes maneras. Pueden ser recuerdos, pueden ser sentimientos deshonestos, relaciones inapropiadas, áreas secretas o íntimas. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios quiere el todo de nosotros, el 100%. ¿Por qué? Porque Él se entregó, ¿qué? Completo por nosotros. Él se dio todo. No murió nada más la mitad de su cuerpo. Él se entregó plenamente por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? El que encubre sus pecados, en Proverbios 28:13, no prosperará. ¿Qué quiere decir esto? No va a salir adelante, se va a quedar estancado, va a resbalar y va a caer. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí vemos 3 bases bíblicas que tenemos que hacer como personas, siendo cristianos y aún no siendo cristianos. Primero, reconocer que somos pecadores, que estamos fallando en un área determinada. Por ejemplo, yo puedo reconocer que soy mentiroso y que digo mentiritas piadosas. Pero ¿qué es lo que sucede con las mentiritas piadosas? Que no son escandalosas en una sociedad. No, aquí yo digo una mentirita piadosa al pastor para salvarme de predicar otros. Aunque no sea escandaloso ante la sociedad, sigue siendo escandaloso ante la santidad de Dios. Sigue siendo un pecado que le molesta a Dios. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Santo. Ahora, tenemos que reconocerlo, pedir perdón y ¿qué más? Y apartarse. Sin embargo, Asaf dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esta es la segunda verdad. Y esta segunda verdad, la primera verdad fue de que Dios era bueno, pero esta segunda verdad es la que le estaba molestando a Asaf. Incluso dice, porque Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón, pero también le parecía ir bien ¿a quién? A los arrogantes. ¿Será eso lógico en cuanto a la palabra de Dios? Supuestamente, el que hacía mal, ¿le iba a qué? Le iba mal. No, pero en general en la Biblia. Pero aquí Asaf no estaba viendo esto. El que le va bien, el que es hijo de Dios, tiene que irle bien. El que tiene su vida entregada al Señor,
está supuesto irle bien, pero Asaf no estaba viendo esto. En el versículo 4, del versículo 4 al 9, Asaf describe el carácter de los impíos o de los malos. Yo lo voy a leer. Dice, porque no tienen congojas o problemas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos, no como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, por lo que hemos dicho, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Aquí está lo peorcito. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hay algo que se llama razonamiento defectuoso, que es un razonamiento engañoso o una mentira. Es algo que no se puede comprender bien. Por eso cuando estamos en un problema, todos sentimos que es el final. Ese problema es lo máximo. Ya no hay, después de ahí, la muerte. Ya no hay más. Pero si se lo contamos a alguien más, nos va a decir, es que tú te ahogas en un vaso de agua. Eso no es tan grave. Eso es lo que le estaba pasando a él. Tenía un razonamiento defectuoso. Algo lo estaba engañando su mente, pero hay razones. Dice el versículo 4, porque no tienen dolores por su muerte, pues su vigor está entero. Como se dice por ahí, se fue a dormir como un niño cuando muere, supuestamente. Se fue a dormir como un niño. Dicen sus amigos, es que era tan bueno. ¿Han oído que hay muerto? No hay ningún muerto malo, ¿verdad? Todo, así haya sido el más malo, así haya sido Trujillo, era el más bueno. Eso era bueno el hombre, se ha ido al cielo, así le acompañaban los angelitos. Eso es lo que pasa. Pero lo que pasa es de que no son honestos con ellos mismos. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con su vida después de esta vida? Todos estamos, y siempre lo digo, en la línea de la eternidad. Unos dan un paso al frente antes, unos dan un paso al frente después. Pero todos lo tenemos que dar. Y no tiene que ser anciano, ni enfermo, ni tener una circunstancia física, ni mental, ni nada de eso. Es cuando Dios, ¿qué? Quiere. Dice, no pasan trabajo como los demás mortales. Otro razonamiento que no es real, una otra mentira. Ni son azotados como los demás hombres. Dos puntos importantes. Primero, se quejó de la riqueza de los impíos. En este versículo 5 se está quejando de su salud. Además, tienen riquezas y tienen salud. ¿Por qué a Asaf le molestaba la riqueza de aquellos y la salud de aquellos? Envidia. Si es envidia es porque no tiene eso. Quizás estaba pasando a Asaf una circunstancia difícil, económicamente hablando, y quizá, porque no lo especifica la Biblia, y quizá estaba pasando una enfermedad. Porque la única manera de envidiar a alguien es cuando yo no tengo lo que la persona tiene. ¿Cierto o no? O es mejor de lo que yo tengo. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Es eso real? Es verdad que todos los impíos o la gente que no conoce a Dios siempre le va tan bien. La siguiente pregunta que él se hace más adelante es, ¿por qué a los justos siempre le va tan mal? Vamos para allá.
Aquí Asaf desarrolló un argumento aún más allá. No solamente se le remunera, se le paga equitativamente, pero sino que se le da aún más, de tal manera que puede acumular riquezas. Sus vidas parecen tener menos trabajos y no son azotados por ningún tipo de enfermedad. Mientras que muchos santos están afligidos por la situación económica o por enfermedades. El versículo 6 nos dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. ¿Qué dice? En el versículo 6, versículo 8, nos hace ver que son violentos. No solamente nos dice que obtienen las cosas, pero nos dice de qué manera las obtienen. Quizás este Asaf había sido incluso víctima de estas personas inescrupulosas. Quizás Asaf había sufrido estas personas que tenían muchas riquezas y por ser ricos estaban solamente creyéndose mejores o mayores que los demás hermanos, que las demás personas de su alrededor. Dice: por tanto, la soberbia los corona. ¿Qué quiere decir los corona? Exactamente. Es como su identificación. Es como su señalamiento, su anuncio. ¿Sabes qué? Soy soberbio. Por la manera en que actuaban, por la manera en que trataban a las demás personas. Y por lo mismo se hicieron aún más violentos, más avaros, y probablemente por esa misma soberbia iban a blasfemar o se burlarían todavía. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal de Dios. Dice: los ojos, el versículo número 7, se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Ahora vamos para allá. Ustedes saben o han oído de alguien que todo lo que se le antoje en esta vida siempre lo tiene. Artistas son, sí, es verdad, todo lo que él quiere, el hombrecito lo tiene, ¿cierto o no? Bueno, Dios lo bendiga a nuestro presidente, pero hay personas que solamente derrochan el dinero. Y vamos a ser honestos otra vez. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado quizás no lo hemos expresado, pero no hemos pensado dentro de nosotros: si yo tuviera un poquito más de dinero, o de chavos, o de chelitos, o de plata, que se diga en su país? Yo diezmara más, tratando de hacer negocio con Dios, ¿cierto o no? Yo, mira, tú me das $1,000,000, yo te doy el 10%. Si de $100 nos duele dar $10, de $1,000,000, ¿usted cree que va a dar 100,000? Pero ahí me cuenta. Dice el versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento Asaf está describiendo que no hay ningún tipo de reconocimiento hacia Dios. Creen que todo lo que tienen es por su propio esfuerzo, por sus méritos. Como se dice en dominicano: mi propio esfuerzo. ¿Cierto o no? Y que todo lo que tienen es porque ellos pueden mucho, porque saben mucho, porque se lo merecen. Usted sabe que eso es de las cosas que más le molesta a Dios. Dice Lucas 12: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: ajá, esto haré. No dijo el ajá, aquí no está el ajá, eso es lo que dijo. Derribaré mis graneros y los edificaré
mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando nuestro enfoque en esta vida es obtener más ganancia, más dinero, más viajes, más placeres, hacemos riquezas aquí en la tierra. Es verdad, quizás pasemos un chincito más mejor. Pero ¿qué con lo que está allá arriba? El problema no es el tener dinero. El dinero es básicamente neutro. El problema es cuando nuestro enfoque es adquirirlo a pesar de lo que venga. Y puedo sacrificar muchas cosas. Solamente por tiempo extra puedo sacrificar mi familia, puedo sacrificar venir a la iglesia, puedo sacrificar mis amigos, o puede ser que solamente sea yo violento para adquirir esas posesiones. Ahí está el pecado. No importa lo que sea, si su prioridad no es Dios y mi prioridad no es Dios, primero, es un ídolo y segundo, es pecado. Amén. Dice el versículo número 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El orgullo y la falta de respeto a estas personas no solamente es horizontal, sino también vertical. Es decir, yo soy orgulloso para con ustedes, pero mi orgullo me eleva más allá para con Dios. Es decir, no siento respeto ni por las personas de mi misma categoría, ni siquiera por el Creador. El versículo número 11 dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estas personas básicamente le están diciendo a Dios que es ignorante. Y segundo, que es ciego. Y que no pueden hacerlo, y que ellos pueden hacer lo que quieran, porque Dios no va a hacer nada contra ellos. ¿Es eso? Ahora, ¿es eso verdad? Definitivamente que no. Hay siempre una consecuencia en todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios, y esto no es solamente en lo físico, que todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Y si yo siembro una habichuela, un frijol, ¿voy a cosechar una habichuela? No, muchas. Si yo siembro altanería para con Dios, ¿qué voy a recibir de Dios? Perdición. Esto que estamos viviendo en esta vida, en esta tierra, esto no es el todo. Aquí no es el final de las cosas. Hay cosas más grandes de las que nos debemos enfocar. Estas personas quizás piensan que son tan audaces, tan listos, que incluso pueden engañar a Dios. O quizás piensen que solamente a Dios no le importa. Ellos dicen, ¿será que Dios es un Dios indiferente? ¿O será que las cosas, o que está tan ocupado que no tiene tiempo para todo lo que pasa en el mundo? ¿O será que no le importa lo que están pasando sus hijos? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Una vez estaba viendo un video en el internet, le preguntaron a Annie Grant, la hija de Billy Graham, y le dijeron, ¿por qué Dios permitió los atentados del 9/11? Ella, muy tranquila, muy serena, hasta parece que lo tenía planeado. Dice, alguien una vez se quejó de la oración en las escuelas y alguien más dijo, está bien, y la quitaron. Alguien más se quejó
de que se leyera la Biblia en las escuelas. Y alguien más dijo que estaba bien y la quitaron de las escuelas. Alguien dijo que no se debería de corregir a los niños de una manera física porque les iba a causar trauma psicológico y autoestima. Y el gobierno lo aprobó. Alguien más habló de la liberación femenina y todos lo apoyamos, haciendo a un lado el formato de Dios. Alguien propuso la proelección o pro-choice para poder matar bebés, incluso después de haber nacido. Si hay un niño defectuoso recién nacido, ahora se puede matar en algunos estados. No sé si ya lo han quitado, pero yo lo había visto. Y dijimos que estaba bien. Alguien está promoviendo el movimiento gay y aceptamos todas las aberraciones y decimos que estaba bien. Vemos en la televisión, en el internet, que en cada programa ya hay homosexuales, como si fuera tan normal, y nos están vendiendo esa mentira como si fuera una verdad. Hemos tratado muchas veces de sacar a Dios de nuestro entorno, viviendo de espaldas a Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No será consecuencia de todo lo que hemos hecho? Quizá nosotros como personas no, pero hay líderes que han tomado esas decisiones y no han siquiera querido consultar a Dios. Y nosotros ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra obra, nuestro trabajo es orar por nuestros líderes. Ellos van a hacer quizá las cosas mal, pero ellos van a pagar sus consecuencias. El versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No solamente tienen salud, no solamente no tienen ningún tipo de dolor, sino que tienen una posición económica bastante solvente. Junto con Asaf nos imaginamos a ricos, famosos, orgullosos, faranduleros, violentos, avaros, hablando necedades, burlándose de las personas, incluso de Dios. Nos llegan en la mente quizás alguna imagen de personas así. Hasta este punto, Asaf habla de ellos, de lo que ellos eran, de cómo a ellos les iba, de cómo les iba tan bien, supuestamente Asaf. Dice el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. A partir de este versículo se refiere en cuanto a él, a su nueva manera de pensar. Es decir, yo conozco tu palabra, Señor, pero lo que yo conozco de la Biblia no me está resultando en mi vida. Hay una contradicción ahí, donde lo que yo sé que como me debe de ir, no lo estoy viendo en mi vida. Y vemos cuando tenemos problemas y decimos, pero ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo trato de ser fiel a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, voy a la iglesia, trato de vivir una vida ordenada delante de las personas, en el trabajo, en la escuela, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Asaf se estaba haciendo esta pregunta. Y esta pregunta no es una pregunta inválida. Esta pregunta es una pregunta defectuosa, pero que él estaba adquiriendo conforme a lo que él estaba recibiendo de la sociedad. ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que es consecuencia de mi pecado? Hay personas, o habemos personas que, porque nos vaya bien económicamente, sentimos que estamos bien con Dios. ¿Es eso real? No. Algunas personas que si vemos que nos va mal, es porque, exactamente, es porque hice algo mal, o Dios me está cobrando lo que yo hice. ¿Será eso correcto?
Mismo Job tenía esa misma cuestionante y decía, pero ¿por qué a las otras personas le van bien y a mí, que he tratado de ser justo, me está yendo tan mal? Y esa pregunta muchas veces nos las hacemos. Hace un tiempo, cuando mi niña Angie tenía 7 años, se me enfermó de alguna de su pancita en el estómago. Y yo le decía, Señor, ¿qué es? Le llevamos a emergencias, primero a su doctor, después a emergencias y a Hershey, y estuvimos dando vueltas con ella mucho tiempo. Se me puso muy flaquita, muy malita mi niña. Y un día, todos los días me decía, papi, mi pancita, papi, mi pancita. Y eso, quizás los que tenemos hijos, sabemos que es el dolor más grande, un hijo. Los padres les duelen a uno, los hermanos les duelen a uno, la esposa, el esposo, pero los hijos es algo como que hay algo especial. Le dije al Señor, hablé con el doctor de ella, el Hershey, le digo, ¿qué tiene? Nada, no sabemos qué es. Se me está muriendo, pero no sabemos qué es. Y le digo, pero tiene mucho dolor. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, hay muchas cosas que pueden causar dolor. Y llegamos al cuarto de mi niña y le dije, Señor, está bien, me doy por vencido. ¿Te quiere llevar mi niña? Quédate. Pero yo no la quiero ver así. Gracias a Dios, ese fue el último día que la vi así. Mi niña al siguiente día se empezó a recuperar y empezó a comer y no ha dejado de comer. En los últimos 7 años, gloria a Dios. ¿Es verdad que nos va tan mal a nosotros los cristianos? Dios tiene un propósito, y el propósito más grande que yo vi es de que a partir de ese momento mi compromiso con Él fue diferente. Porque tuve que buscar una situación tan difícil. Yo iba a la iglesia, yo era cristiano, supuestamente. Yo daba mi diezmo. Yo era líder de la iglesia. Pero había algo, ese closecito que les hablé hace rato, que yo no se lo había entregado a Dios. Donde ahí tenía recuerdos, donde ahí tenía cosas íntimas que no se las había dicho a Dios. Aunque Él lo sabe, pero Él quiere que se lo entreguemos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Salmo 91. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. No dejará por siempre el caído al justo. Salmo 55:2. En cualquier circunstancia Él ha prometido estar con nosotros, siempre y cuando le demos la oportunidad a Él. No nos va a forzar. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Dice, creo que es Deuteronomio, dice, ¿hay algo difícil siquiera para Dios? No. De lo más difícil para Dios, yo puedo decir que es tratar con el alma del hombre. Se demora toda una vida. Se demora toda una vida para tratar y seguir tratando con mi vida. Dice en el versículo número 15, si dijera yo, hablaré como ellos, y he aquí la generación de tus hijos engañaría. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf, a pesar de que estaba pasando una circunstancia bien difícil, en su opinión, que no lo dudo,
supo que callar. Porque si en este instante que estaba pasando su problema hubiera hablado, hubiera engañado muchas personas, mucha gente. Él supo callar, aguantar hasta el final del problema y entonces poder narrar su historia. ¿Cuántos de nosotros nos está pasando algo y enseguida va con la persona equivocada, con la comadre, el compadre, el amigo, el hermano? Y al último que le notificamos nuestro problema, ¿quién es? A Dios. Hay una historia de unos pastores donde se juntaron 4 pastores. Pues estaban orando unos por los otros y dijeron, bueno, ¿qué quieres que oremos por ti? Y dice el primero, bueno, es grave, dilo, oramos por ti. Es que yo me estoy robando el dinero de la iglesia. Eso es grave. ¿Sí? El segundo dice, bueno, yo oramos por ti. Es que le estoy siendo infiel a mi esposa. Eso es gravísimo. Pero vamos a orar por ti. El tercero dice, es que pues soy homosexual. ¿Qué más de grave puede ser eso? Vamos a orar por ti también. El cuarto dice, es que yo soy muy chismoso y todo lo que hago lo puedo hacer. Ahí se acabó todo. Es que tenemos que aprender a ¿qué? A callar. Tenemos que aprender a hablar cuando sea necesario, primeramente con Dios. Él es lo mejor que consejero. El fin de todas las cosas es el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Muchos han preguntado, ¿qué pasó allá dentro del santuario? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Qué fue lo que él comprendió? En mi opinión, solamente él tuvo un encuentro con Dios. A pesar de que era líder de música y de que tenía un lugar en el templo, nunca había tenido una relación con Dios. Cuando él decidió entregar esa circunstancia difícil a su Dios y a su Señor, porque en ese momento lo hizo su Dios y su Señor, es cuando empezó a comprender lo que le iba a pasar a ellos y lo que le iba a pasar a él. Es donde empieza Dios a tratar con nuestra alma y nos hace ver la necesidad infinita de que necesitamos de Dios. Pero mientras nos sintamos autosuficientes, eso no va a pasar. Porque confiamos en nuestras propias fuerzas y no sabemos ni siquiera que estamos cansados, solos, sin recursos. Pero cuando levantamos nuestra mirada al cielo, es cuando todo cambia. Asaf es lo que él hizo, entró al santuario y reconoció de que necesitaba a ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos nosotros, estando tirados en la angustia y la desesperación, no hemos levantado nuestra mirada al cielo? Y lo grande es de que ahí está Dios por nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice Mateo 14:13. Es la historia de Pedro cuando vio a Jesús caminar en el mar. Y le pidió a Jesús que él también pudiera caminar en el mar. Y el Señor se lo permitió. Pero dice que al ver el fuerte viento, tuvo que miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dios está esperando que a través del problema, de la circunstancia, del dolor, nosotros alcemos nuestra voz a Cristo y le digamos, Señor, sálvame, ayúdame, no puedo más. Sin ti no puedo hacer las cosas, no puedo salir por mi propio pie.
No llenarnos de arrogancia, porque eso es lo que nos limita. Fíjense bien, el no querer yo dejar ese closet es lo que me limita de llegar a Dios. El no querer yo dejar mi vagabundería es lo que me limita a mí de estar en la presencia de Dios. Cuando decidimos entonces postrarnos a sus pies, levantar nuestra mirada espiritual al cielo, y no es solamente hablando de este templo, estoy hablando de llegar a su presencia. Donde quiera que usted esté, cuando sienta la necesidad grande de acercarse a Cristo, no espere para el domingo para venir aquí. En ese mismo instante, dígale: Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Estoy cansado. Estoy harto de esta vida. Quiero un cambio para mí, para mi familia. Mi familia está sufriendo, Señor. Ya no tengo amigos. Ayúdame. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Esa es nuestra confianza, que en el momento que usted y yo clamemos a Dios, Él va a estar ahí. Dice el versículo 18. Ciertamente nos has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. En el versículo 2, ¿quién está en el deslizadero? Asaf. Pero después de que entró en la presencia de Dios, ahora ¿quién está en el deslizadero? Sabe y entiende que son ellos. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias.